Entonces vamos a buscar la escritura, por favor. Eh, Gracias Dios. Vamos a ver hoy Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a leer ahí un poquito. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y, permítame un segundito, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravinieron los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Muy bien, vamos a seguir leyendo después. Cuando nosotros vemos, historias como esta en la palabra, nos damos cuenta de que durante el periodo de los hechos de los apóstoles, habían una serie de problemas que se presentaban a los discípulos. Siempre había, obviamente, un interés de parte del enemigo por parar, por detener la predicación del Santo Evangelio del Señor. Pablo no ponía ningún límite a donde él pudiera ir, a donde pudiera ir a tocar puertas, donde pudiera él abrir su boca, y donde pudiera él predicar el Evangelio. En el versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces yo quiero llamar la atención de ustedes acerca de la época de Pablo y de lo que sucedía en ese tiempo, ubicarlos un poco en cuanto al contexto histórico. Recuerden ustedes, Jesucristo y sus discípulos, los 12 allegados a él, quitando a Judas y el que lo sustituyó, pues que vino a cubrir ese espacio, se dirigieron básicamente y principalmente a lo que es el pueblo judío, al pueblo hebreo, a Israel. Pero Pablo fue levantado como un hombre que fue puesto para los gentiles, para los no judíos. Eh, este hombre que había tenido tanto celo en el pasado, llamado el Saulo antes, un hombre que con el celo judío que había en su corazón, perseguía a todo aquel que anduviera predicando al Cristo, a Jesucristo, aquel a cuyos pies tiraban las ropas de aquellos que habían sido asesinados, lapidados, apedreados, por estar pronunciando el nombre de Jesucristo y por regar o por compartir esta fe nueva. Aquel hombre que fue confrontado por el mismo Jesucristo en el Espíritu, y se le aparece y lo deja ciego y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le da un nuevo nombre y le da un nombre llamado Pablo, y lo hace inmediatamente de ser un perseguidor de cristianos a ser un predicador, un apóstol de la palabra del Señor, especialmente para los gentiles. Y vemos nosotros en esa escritura que acabamos de leer,
que ellos estaban básicamente llegando a gente de cierta categoría. Me llama mucho la atención que Pablo no se ponía frenos para el tipo de gente al que le hablaba. Pablo dice en otra parte de la escritura que él se hacía a los judíos como judío, a los griegos como griegos, a los griegos como griego, a los romanos como romano, con tal de ganar a alguno. Entonces nosotros vemos ahí a un apóstol Pablo que tenía la habilidad de ser camaleónico, de ser alguien que se adaptaba a las circunstancias, a la cultura. Y déjenme decirle a ustedes que eso es difícil, porque si usted tiene una cultura personal propia, usted quiere mantener su cultura, usted no quiere deshacerse de ella. Nadie se puede deshacer de su cultura porque es su conocimiento, es lo que tiene, es lo que le enseñaron sus papás desde que usted tenía 0 años. Y es lo que está dentro de su corazón, su forma de ser, su forma de vestirse, su forma de expresarse, su forma de ver el mundo, su cosmovisión del mundo viene mucho determinado por la cultura que usted tiene. Y Pablo había aprendido la habilidad, no por la carne, sino por el espíritu, de adaptarse a la cultura de cada pueblo con tal de ganar algún alma. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? ¿Mantener su cultura? No. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? ¿Mantener sus ideales y su tradición siempre y su forma de ser? No. Sí, sus ideales, pero no su tradición. ¿Y cómo somos muchas veces nosotros los hijos de Dios? Nos aferramos a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Ay de aquel que venga a cambiarnos nuestra cultura. Ay de aquel que toque lo que yo aprendí desde que era pequeño. Y déjame decirle una cosa, el cristiano, el buen cristiano, el buen creyente, debe ser un imitador de la Biblia. ¿Sí o no? ¿Me está oyendo? Aquí está la prédica. ¿Me está oyendo? No se me distraiga. Si está por teléfono y se distrae, pierde todo en un segundo. Mire, Pablo no estaba aferrado a su cultura. Pablo aprendió una habilidad especial por el espíritu, no por la carne. Yo no te voy a hablar a tu carne hoy, porque tu carne no me va a hacer caso. Tu carne va a ignorar lo que yo te estoy diciendo. Yo le hablo a tu espíritu hoy. Le hablo a tu espíritu, sabiendo que tú eres un hijo de Dios vivificado por el Espíritu Santo y por Jesucristo. Le hablo a tu espíritu para que aprendas de un Pablo que tenía una plasticidad, una capacidad de adaptarse a las culturas ajenas. Escúchame bien, una persona que no se adapta a las culturas que lo rodean es una persona que va al fracaso. Es una persona que no va a lograr salir adelante. ¿Y de qué te estoy hablando yo ahorita? Te estoy hablando del cristiano que es sal de la tierra y luz del mundo. Por eso te dije que te iba a hablar a tu espíritu, no a tu carne. Porque si tú me escuchas por la carne, tú me vas a decir, ¿qué es eso de sal de la tierra y luz del mundo? ¿Cómo así? Pues ese eres tú, por eso te estoy hablando a tu espíritu. Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿sí o no? Si no, ¿con qué va a ser salada la tierra? ¿Quién le va a dar sabor a esta tierra que está desabrida? A esta tierra que no tiene a Cristo, a esta tierra que se está perdiendo, a esta tierra que se está desmoronando ante nuestros ojos, ¿sí? ¿Quién va a rescatar al perdido? Solamente aquellos hombres como Pablo, aquellas mujeres que a la manera de Pablo decidieron renunciar aún a su propia comodidad, de su propia cultura y adaptarse a la cultura ajena con tal de ganar a alguien para Cristo. Y óigame, ahí le está hablando Pablo, dice que muchos griegos, ¿sí? Gente de categoría, se convirtió a Cristo. Muchos creyeron. Miren, si había una cultura difícil de ganar en esa época, era la cultura griega. Porque resulta que la cultura griega era la élite que manejaba la cultura más alta. Eran los más inteligentes, los filósofos, los expertos en la literatura, los expertos en las matemáticas, los expertos en las ciencias, eran los griegos. Los romanos querían imitar a los griegos en su cultura, pero apenas les llegaba.
¿Sabe usted que mucha de la cultura romana que usted ve, digamos, usted ve la arquitectura romana que todavía está en pie? Usted puede ir a viajar a Italia y usted puede ver el Coliseo romano todavía en pie, algunas de sus paredes. Usted puede entrar al Coliseo, usted puede ver todavía parte de los graderíos en donde estaban, ¿se acuerda usted en las películas aquellas batallas entre los, ¿cómo se llamaban esos guerreros? Se ponían entre los gladiadores. Eso todavía está de pie. Pero ¿sabe usted que esa arquitectura romana fue influenciada grandemente por la arquitectura griega, por las ciencias griegas? Entonces los griegos eran los que le daban la fuente de conocimientos al mundo. Eran los más inteligentes de esa época. Siempre estaban investigando, siempre estaban leyendo, mientras la gente era común y no agarraba un libro. Los griegos estaban leyendo. Y por eso los griegos eran personas ricas, eran personas de élite, eran personas muy inteligentes. Mire, a veces los creyentes queremos ser, yo he hablado con muchos creyentes, mire, y dicen, no hermano, a mí lo material no me interesa, yo lo del espíritu. Pero cuando usted revisa la vida de ellos, se da cuenta que se están trabajando todos los días de lunes a domingo para tener dinero y para estar mejor. Quieren estar empoderados, quieren estar mejor, quieren estar más prósperos. Y cuando usted les pregunta, y mira, ¿y cuándo fue la última vez que leíste algún libro? No, nunca, no leo. Y quiere, pero eso sí, es ambicioso. Quiere tener más, quiere alcanzar más, quiere estar mejor, quiere ser la mejor persona, pero no quiere dejar sus tradiciones y su forma de ser. Porque lo que pasa es que está solamente viendo lo que está frente a sus ojos, pero no está viendo todo lo que viene detrás. ¿Cómo es que la gente que está bien, está bien? ¿Cómo es que la gente que es parte de la élite del mundo ha llegado ahí? Ellos mismos han sacrificado muchas veces su propia cultura, sus propias costumbres y han aprendido, han leído, han llegado más allá con tal de llegar a tener aquello que es su ambición, alcanzar aquello que están buscando. Y nosotros como creyentes, mis hermanos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos conformamos y ahí nos quedamos. Nunca agarramos un libro para leer. Nunca estamos dispuestos a quebrar nuestra cultura y a investigar más allá con tal de ganar a aquellas personas que queremos ganar para Cristo. Le pregunto yo a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con una persona que está mucho mejor que usted? Con una persona que tiene más plata, con una persona que tiene mejor trabajo, con una persona que tiene mejor casa, con una persona que tiene una mejor vida. En lo material estoy hablando. Yo le puedo asegurar que a usted le tiemblan las piernas si yo lo envío a esa comisión y le digo, ¿le vas a evangelizar a aquel señor? Mira que ese es el millonario dueño de tales negocios y a ti te toca ir. Yo te puedo asegurar que te temblarían las piernas. ¿Sabes por qué? Porque no te has preparado para eso. Porque tú pensaste que con solo recibir a Cristo en tu corazón ya era suficiente. Entonces, ¿qué buscas? Buscas gente que está como tú o abajo. Y aún con miedo les hablas de Dios. Mucho menos si te mando con una persona que está mejor que tú. Entonces, ¿qué hacía Pablo? ¿Cómo le hacía Pablo para ganarse incluso a la élite griega? A los hombres con los que cualquiera temblaba, porque esos eran estudiosos. Esos no eran tontos. Esos sabían de filosofía, esos sabían de literatura, esos sabían de las ciencias. Si usted se les ponía a hablar a ellos de Cristo así sin conocimiento, usted salía humillado, pues. ¿Ah? Y yo quiero que veas conmigo un pasaje. Mire, acabamos de leer una escritura donde dice que no pocos aceptaron a Cristo, de los griegos. ¿Sí? Ahí lo leíste tú conmigo. Pero ahora yo quiero que veas conmigo, ahí en ese mismo capítulo que estamos leyendo, un poquito abajo, ¿sí? Y vamos a ver en el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire usted, esto es importante porque Pablo tenía un celo de Dios y se enojaba viendo que la gente era idólatra y no tenían a Cristo. O sea, este hombre tenía una visión de un pueblo convertido a Dios, un pueblo pagano. Versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Bueno, ahí estaba él tratando de restaurar a los religiosos de la época, ¿sí? Judíos y piadosos, dice.
Pero él tenía, dice que su espíritu estaba enardecido porque veía mucha idolatría. Versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Esos son de los que yo le estoy hablando, de esa gente de la élite. Dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero cuando oían a Pablo? Dice, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, decían, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole a Pablo, ¿verdad? Le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, miren lo que dice en el versículo 21, porque todos los atenienses, santo Dios, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Vamos a parar ahí un ratito. Discúlpenme que hay un poco de problemas ahí con la pantalla. A veces tecnológicamente ahí nos pasa algo, no sé qué es. Pero bueno, lo importante es esto. Pablo estaba hablando con la élite, epicúreos, ¿sí? Gente que conocía mucho. Y dice ahí que esta gente no se interesaba en otra cosa que no fuera una novedad. O sea, a esos les fascinaba. Ustedes les decía, hay algo nuevo, vamos a verlo. Y empezaban a estudiar y todo. Mire cómo tenían ellos hambre y sed de nuevos conocimientos. Yo le voy a decir una cosa. Hoy en día hay más hambre de conocimiento en el mundo en el que no conoce a Dios que dentro del pueblo de Dios. Yo veo a un pueblo de Dios estancado hoy en día. A un pueblo de Dios que no lee un libro. A un pueblo de Dios que no estudia la Biblia. A un pueblo de Dios que está esperando que el pastor le predique el domingo. A un pueblo de Dios que se conformó y está esperando que Cristo venga y ya no va a aprender nada más. Ahora, y veo, ¿sí? a una gente de mundo preparándose, sacando maestrías, sacando doctorados, sacando master degree en universidades caras, invirtiendo en su educación, porque el mundo maneja este concepto. La educación, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Pero el pueblo de Dios quiere tener poder. Somos lindos, ¿verdad? Queremos tener poder, pero no nos interesa el conocimiento. ¿Sí? Queremos que nos venga, pastor, ore por mí para que me venga poder así de la nada. Hermano, no funciona así. El mundo no funciona así. ¿Sí? Tú necesitas las dos cosas. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo, pero necesitas también el poder del conocimiento. Necesitas leer, necesitas meterte, necesitas prepararte, necesitas salir del capullo de comodidad en donde estás. ¿Sí? Estás en un capullo de comodidad. Yo quiero hoy desacomodarte de tu capullo de comodidad, que tú lo rompas y emerja una persona con una hambre y una sed de conocimiento diferente, ¿sí? Para estar preparado para la defensa del Evangelio de Jesucristo, para estar preparado para ganarte almas aún donde tú hoy temblarías, aún donde hoy tú dirías yo no puedo, yo no soy capaz. Hermano, tenemos que llegar a esa capacidad, porque viene la gran cosecha final, porque se está acercando el final de los tiempos, porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está acomodada, porque el mundo está activo, buscando. Entonces imagínese usted, un mundo activo, buscando conocimiento, y una iglesia que no tiene conocimiento y que está acomodada, no hacen match. Pero un mundo con sed de oír, con comezón de escuchar, con sed de conocimiento, y una iglesia preparada, hermano, esa va a ser la gran cosecha. Hoy tú no estás conectado acá para cumplir con una religión. Hoy tú no estás conectado acá para cumplir con una tradición de domingo. Hoy tú no estás conectado acá para lavarte un poquito el alma y sentirte ya libre de tu conciencia. Hoy tú no estás conectado acá para perder el tiempo. Hoy tú estás conectado acá para desacomodarte y para pasar a una nueva época en el 2022, en donde tú te prepares para lo que te toca. Si hay alguien cerca de ti, dile, prepárate para lo que te toca. Y si no hay nadie cerca, ponte el dedo para ti y dite tú mismo, prepárate para lo que te toca. Ahí está, muy bien. A ver, vamos a seguir compartiendo donde me quedé en la escritura.
Vamos a ver. Vamos de nuevo. Nos quedamos en el versículo 22, si no estoy mal. Sí, se toca. Sí, ok. Versículo 22, no sé qué le pasa hoy a mi computadora, pero todo lo que quiero hacer no me lo hace. Hoy está rara esta. Vamos a ver. Ahí está. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois ¿muy qué? Religiosos. Religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿qué estaba viendo Pablo? Los santuarios de los idólatras, no el santuario de Dios, el santuario de los que tenían un montón de dioses. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Qué había de inscripción al pie de ese Dios que no se miraba? Al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. O sea, le acaban de preguntar a Pablo de qué diantres estaba hablando, y Pablo les dice: de ese Dios les estoy hablando, ese monumento que ustedes tienen ahí donde solo está la plataforma y no hay nada encima, pero dice al Dios no conocido, de ese les estoy hablando. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Cómo sabía Pablo que los poetas de ellos decían esas cosas? Porque leía a los poetas griegos. Dice, porque linaje suyo somos. Imagínense ustedes, citando a los poetas griegos, por amor de Dios, mis hermanos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿de qué los trató a la élite griega? ¿De qué los trató? De ignorantes, dice. Apágame esto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mire qué historia más impresionante. Tal vez a usted le suena esto como a demasiada verborrea y demasiadas palabras. Pues le voy a sacar ahí la esencia. ¿Qué nos está hablando la palabra acá? Hermano, ponme atención, mírame acá. Aquí lo que Dios está diciendo a través de Pablo, a través de esta historia, es que, mire, todo el sacrificio que haya que hacer con tal de ganar un alma, hay que hacerlo. ¿Me oyó? ¿Me escuchó? Todo el sacrificio que haya que hacer en su vida cristiana, en su vida terrenal, en su vida diaria, cotidiana, dentro de su capullo de comodidad, sea roto para salir de esa comodidad. Todo sacrificio que usted haga con tal de ganar un alma, vale la pena. Y mire todo lo que hizo Pablo. Mire pues, óigame bien, ahí le voy a enumerar. Pablo está hablando con la élite griega, ¿sí? Ahora yo quiero que usted se imagine esto. Pablo está tratando de entender a los griegos y dice, ¿cómo es que estos son unos idólatras que tienen cientos de dioses? ¿Y a dónde fue el que odiaba la idolatría? ¿A dónde se fue a meter?
El que dice que se enardecía su espíritu por cuando miraba idolatría. ¿A dónde se fue a meter? ¿A la iglesia cristiana? ¿A dónde se fue a meter? Se fue a meter al panteón, donde estaban todos los dioses griegos. Entonces yo quiero que usted se imagine, por favor, esos grandes palacios, esos grandes templos, con aquellas grandes columnas dóricas. Uf, aquel lujo, porque los griegos eran lujosos. Ahí están paradas todavía algunas de sus grandes estatuas y de sus grandes columnas y de sus grandes templos. Eran formidables para lo que hacían. Y entonces empieza a ver, yo imagino que por ahí andaba, yo no sé los dioses griegos, pero un Zeus, una Afrodita, y empieza a ver a los dioses excelentemente hechos por manos de hombres. Aquellas estatuas griegas que usted ve con aquel detalle en los rostros, aquellas narices perfectas, aquella simetría fisonométrica de cada rostro, aquella simetría perfecta en los cuerpos de aquellos, entre comillas, dioses con D minúscula, dioses falsos. Y dice Pablo, wow, estos son idólatras, pero qué bien hacen las cosas. Son excelentes para lo que hacen. Son buenísimos. Pero nunca le he visto una estatua de estos a un israelita, pues. Definitivamente los griegos están arriba en cultura. Y entonces se pone también a estudiar los libros de los griegos y se encuentra unos poetas griegos y los lee. Si usted hubiera llegado a la casa de Pablo, usted hubiera encontrado libros de los griegos ahí y usted le hubiera dicho, Bosques, ¿por qué estás leyendo cosas paganas, idólatras? ¿Por qué andas leyendo cosas? No, la Biblia tenés que leer vos. Hermano, mire, a veces nosotros nos ponemos unos límites que no tenemos que tener, por religiosos y por tradicionales. Tenemos que romper nuestra tradición, tenemos que romper nuestros límites que nos hemos puesto nosotros mismos. Hermano, tus límites, ojo acá, escúchame. Tus límites, ¿sabes quién nos ha puesto? Aquí, tus límites aquí y en tu corazón y en tu vida. ¿Sabes quién nos ha puesto? Tú mismo. Tú eres el culpable de tus límites. Tus limitaciones son tu culpa. Porque tú tienes un Dios que no tiene límites. Porque tú tienes un Dios que va más allá, que trasciende. Jesucristo te dijo a ti, cosas mayores que las que yo hice vas a hacer tú. Ojo, si alguien trascendió a las culturas también, fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario y salió de la tumba, hermano, Él llegó hasta la última persona de la tierra, abriendo la oportunidad aún a las personas más perdidas e idólatras. Pablo sabía esto. Y cuando Pablo viene y Pablo encuentra a los poetas griegos, los cita cuando está hablando con ellos. Miren, me encanta esa parte en donde le dice, leí a sus poetas y dice ahí que conforme al linaje de él somos. Estaba citando a los griegos, hermano, usando las mismas armas de ellos para ganarlos. Y dice que, mire, escúchame, esto es la parte central del mensaje. Cuando Pablo empieza a ver cada uno de los dioses que están en el panteón griego y empieza a ver a los diferentes dioses y de repente encuentra una plataforma vacía en donde no hay un dios. Una plataforma que está totalmente vacía. Óigame, no se pierda. Si se pierde esto, se perdió todo. No se distraiga. Hay una plataforma vacía en donde falta el Dios, donde falta la estatua. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Pero ahí está la plataforma. Y en esa plataforma hay una inscripción, hay un rótulo que dice al Dios no conocido. O sea, estos eran tan idólatras, tenían tantos dioses, que alguien dijo que otro Dios nos inventamos, es que nos falta otro más, ya sé. Pongamos ahí una plataforma que diga al Dios no conocido y la dejamos vacía. Y entonces estaba la plataforma que decía al Dios no conocido y no había nada ahí. Era como quien dice, para el próximo Dios que nos inventemos, pues ya. Porque era una sed de conocimiento. Y Pablo era tan inteligente, tan iluminado por el Espíritu Santo, que caminando dentro del templo se encuentra esta plataforma. Habían cientos de dioses ahí. Y se encuentra esta vacía y dice al Dios no conocido. Y él dice, ¡pum!, se le prende el foco. Y dice, estos
necesitan al Dios que yo tengo. Este Dios no conocido, yo se los voy a presentar y ahora lo van a conocer. Porque mi Dios eligió no verse. Si mi Dios hubiera elegido verse, lo veríamos hoy, mis hermanos, estaríamos haciendo culto enfrente de Él viéndolo. Pero lo estamos viendo hoy y le hicimos culto y le cantamos hoy a un Dios que no se ve. ¿O tú lo viste? Dime de qué color son sus ojos. No lo vemos, hermanos. No lo vemos. Entonces Pablo dijo, como estos no ven a Dios, a ese no conocido, como yo no lo veo, como él eligió no verse, entonces encaja perfectamente. El Dios no conocido es el Dios que yo les voy a presentar. Entonces va a ser su Dios conocido. Y les empieza a predicar y les empieza a decir acerca de Jesucristo, del que fue designado para morir en la cruz para que ellos fueran salvos. Y luego les dice, este resucitó de entre los muertos. Y cuando escuchan que él resucitó entre los muertos, algunos empiezan a reír porque dicen, no, tampoco, ¿verdad? Nos encanta creer en un montón de cosas, pero ahí platicamos otro día de la resurrección, Pablito, Dios. Y lo dejaron y se fueron, ¿sí? Y dice que otros se burlaban. Pero dice, ojo, escuche esto, no se vaya, no se le vaya la mente. Aquí estoy. Yuhu. Óigame. Otros se quedaron con él. ¿Valió la pena o no valió la pena? ¿Qué dice usted? Ahora tenía nuevos discípulos griegos de la élite, gente inteligente. ¿Para qué cree que le iban a servir a Pablo esos discípulos ahora? ¿Para qué cree que los iba a usar después? Cuando ya los preparara y les enseñara de Cristo, los bautizara y ya estuvieran bien así campeones en el cristianismo. ¿Para dónde cree que los iba a mandar a esos griegos? ¿A predicarles a quiénes? Obvio, ¿verdad? A los griegos, ¿sí? Porque ¿quién mejor que un griego para predicarle a los griegos? ¿Quién mejor que un intelectual para predicarle a los intelectuales? Pero ojo acá, hermano. No esperes que otro se gane a tu jefe. ¿Me estás oyendo? No esperes que otro se gane a tu jefe. ¿Me escuchaste bien? No esperes que otro se gane a tu jefe. Para Cristo, gánatelo tú. Para eso te enviaron al trabajo que tienes. Oye, hermano, no. Usted no sabe ni lo que está diciendo. Si usted supiera con la gente que yo me junto y el jefe que tengo o los jefes que tengo, usted no diría eso. Pues por eso te estoy hablando hoy. Por eso te estoy diciendo, ponle ojo a Pablo. Ponle ojo a Pablo. Mira, Pablo pagó todos los precios habidos y por haber con tal de ganar alguno. Sí, muchos se burlaron de él. Sí, muchos le dijeron, te vamos a dejar solo, vamos a platicar otro día de la resurrección, Pablito. Ajá, qué bonito. Y se fueron. Pero algunos, dice ahí, creyeron y se quedaron como sus discípulos. Hermano, tú no sabes. Mira, es probable que aún a alguna persona loca que está aquí hoy conmigo conectado, se le ocurra predicarle a su jefe y lo despidan. ¿Y usted cree que Dios lo va a dejar solo si lo despiden porque le estaba predicando a su jefe y su jefe lo despidió por eso? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar a usted? ¿Usted cree que Dios no le va a dar un mejor trabajo? Tal vez lo mandó ahí Dios solo para que se gane a esa persona. Óigame, si usted tal vez tiene un negocio y tiene muchos jefes, porque los que tenemos negocios sabemos que nuestros jefes son todos nuestros clientes, ¿verdad que sí? Entonces tenemos como 20 jefes, está peor uno dice, me voy a independizar y voy a poner mi propia empresa para tener 20 jefes, y a veces como 40, está peor uno, pero uno cree que es independiente, ¿verdad? Ok, si usted tiene 20 jefes o 30 jefes porque tiene su propio negocio, pues ¿usted cree que Dios lo puso a usted ahí para que usted haga la plata? ¿Para que usted se haga rico? ¿Esa es su creencia? ¿Usted piensa que Dios lo puso ahí para que usted se llene de dinero? Lo siento, no. Dios lo puso a usted ahí para que usted se gane a esos 20 o 30, a los cuales usted ambicionaba sacarles la plata. Lejos de sacarles la plata, usted les va a dar a ellos. ¿Sí? Escúcheme, ¿saben cuál es el principal problema de los cristianos? El problema principal de los cristianos es que son demandantes y no ofertantes. Óigame, yo pregunto, ¿Pablo era demandante o era ofertante? ¿Qué significa eso, pastor? Explíquenos. Mire, demandar significa pedir. Hey, necesito para mí. ¿Quién me va a dar?
necesito para mí, quiero plata para mí, quiero atención para mí, quiero amor para mí. Eso es una persona demandante. Ahora una persona ofertante, ¿cómo es? Tengo amor para dar, tengo dinero para dar, tengo ayuda para dar. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo doy, gratis, gratis, gratis. Ese es un ofertante. Ahora, ¿usted qué es? ¿Demandante u ofertante? ¿Cómo es usted? Yo creo que hay varios ofertantes acá, pero creo que hay más demandantes que ofertantes. Escúchame. Pablo era un ofertante. Por eso Pablo, cuando veía a la gente rica, a la gente de poder, a la gente de élite, no estaba viendo qué les sacaba a ellos, estaba viendo qué les daba. Leía, investigaba, se esforzaba, viajaba, casi se arriesgaba que lo apedrearan, se exponía, se plantaba en las plazas. Hermano, hacía unas cosas, unas locuras este pobre Pablo, ¿sí? Hermano, que se volvió el apóstol más trascendente en la Biblia. El hombre que escribió más cartas y que escribió más para la iglesia, que hoy en día nos sirve a nosotros como fuerza, como inteligencia, como sabiduría, fuente de sabiduría. ¿Por qué? Porque Pablo fue un ofertante, una persona que dio lo mejor de lo mejor. Hoy yo quiero aterrizar este mensaje en esto, hermano. Dios te ha puesto donde te ha puesto para que tú seas el que anuncie el evangelio a esas personas. Yo quiero que pienses en este momento dónde vives. ¿Dónde vives? ¿Sí? ¿Dónde te ubicó Dios? ¿Tú crees que todas esas casas que están alrededor de tu casa, ¿sí?, están ahí para que tú las ignores o para que tú les ofrezcas algo? ¿Sí? ¿Por qué te puso Dios ahí? Para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Tus vecinos son tu responsabilidad. Tus vecinos son aquellas personas a las que tú tienes que alcanzar para Cristo. ¿Con quién haces negocios? La gente con la que haces negocios es la gente que te puso a ti para que la alcances para Cristo. ¿Quiénes son tus jefes? Tus jefes son las personas que Dios puso ahí para que las alcances para Cristo. Hermano, ¿pero por qué habla de los jefes y no habla de los compañeros? Hermano, porque te estoy poniendo una meta alta, te estoy apuntando a las estrellas para que por lo menos le pegues a la luna. Si no te ganas a tu jefe, aunque sea a tus compañeros que te ganes, pues vaya. Porque yo sé que ni a tus compañeros le hablas tampoco de Cristo. Yo ya lo sé. Te da vergüenza, te da pena, te da miedo, te da terror. No quieres salir avergonzado. Dices, es que me va a rechazar, es que me va a decir que no, es que se va a burlar de mí. Porque estás más preocupado, porque eres más demandante que ofertante. Pero hoy quiero cambiar tu corazón en el nombre de Jesús. Que tú seas ofertante, que te arriesgues como Pablo. Que pongas tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en riesgo con tal de ganar alguno para Cristo. Y yo quiero terminar con una oración. Yo quiero hacer una oración en la que haya más arriesgados, más locos, más Pablos, más gente que se esmere en hacer todo lo posible por alcanzar hasta lo más inalcanzable, hermano, en las personas, ¿sí?, que es su alma. Por ganar a aquellos que nadie quiere ganarse, por atreverse a rescatar a los que nadie quiere rescatar. Hermano, yo sé que te voy a dejar un cargo de conciencia para esta semana, no me importa que arrastres, hermano, un cargo de conciencia toda la semana porque no evangelizas, pero ni a una mosca. Sí, quiero que te sientas mal esta semana si no evangelizas a nadie. Quiero eso, estoy para incomodarte. ¿Sí? Aquí estoy para incomodarte, para hacerte sentir mal hoy, hermano. No quiero que termine esta reunión y digas, ay, qué bonito habló el pelón, qué bonito, me gustó. No, que digas, este pelón no me lo saco de la cabeza, porque me clavó la responsabilidad de esta semana predicarle a alguien del evangelio. Hermano, sí, no me importa lo que pienses de mí, lo que me importa es lo que tú hagas para Cristo. ¿Sí? Te reto y te desafío. Oye, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Voy a terminar, estoy terminando. Te reto y te desafío a que esta semana te niegues a ti mismo. Te niegues a ti mismo y te olvides de tu propio buen parecer y de tu propia comodidad y te trates de ganar un alma para Cristo. Si tú quieres asumir este desafío, cierra tus ojos conmigo y oro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, porque él alcanzó aún a la élite, Señor, griega, a los más difíciles, a los más intelectuales, a los que cualquiera de nosotros, Señor mío,
no hubiera abordado porque nos hubieran temblado las piernas, Señor. Padre, pero hoy en el nombre de Jesús yo le estoy hablando al espíritu de estas personas que están hoy conectadas, Señor. En el nombre de Jesús, a su alma y a su cuerpo también les hablo hoy. A su espíritu y a su carne les hablo en el nombre de Jesús, para que entreguen ese corazón, esa disposición, esa voluntad, esa fuerza, esa energía que está dentro de ellos latiendo, que es su vida, para que la pongan para ti, Señor. Porque tu palabra dice, el que salve su vida, el que encuentre su vida la perderá, pero el que la pierda la ganará. Señor mío, yo estoy hablándole hoy a este grupo para que pierda su vida, Señor, para que la entreguen por otro. Así como Pablo negó su propia vida, su propia existencia por amor a otros. Señor, que esta gente que está hoy conectada, estos hijos tuyos amados, estas hijas tuyas amadas, se atrevan esta semana a hablarle, a compartir tu santo evangelio, a anunciar las buenas nuevas, el poder del evangelio, del cual no nos avergonzamos porque es poder de Dios, a aquel que está perdido, Señor, aún recibiendo burlas y rechazos, pero Señor mío, con tal de ganar a alguien que sí crea. Ayúdanos a encontrar a aquel que sí va a creer. Ayúdanos a encontrar a aquel que sí va a ser discípulo. Ayúdanos a alcanzar a aquel, Señor mío, que nadie quiere alcanzar. En el nombre de Jesús, prepara por tu espíritu a este grupo, Señor. Sacúdelos. Espíritu Santo, tócalos ahí donde están, Señor. Dale, Señor, fe, dales esperanza, dales amor, para que abran su boca, Señor, y se atrevan a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Salvador, del que resucitó y del que vendrá pronto, por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Padre, en el nombre de Jesús, que abran su boca para predicar ese evangelio de gracia, de oportunidad, de salvación. Haz, Señor mío, de este un pueblo ofertante y no un pueblo demandante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que siempre tengamos algo que ofrecer, amor que ofrecer, palabra que ofrecer, oportunidad que ofrecer, verdad que ofrecer. En el nombre de Jesús, yo les bendigo y les envío con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, por la autoridad que me ha sido dada como pastor. En el nombre de Jesús, te bendigo. Bendigo el evangelista que hay en ti. Bendigo el ganador de almas que hay en ti. Bendigo a aquel ofertante que hay en ti. Aquel predicador de la palabra. Aquel amante del que está perdido con tal de que sea salvo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y de cierto serás bendito siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.